Hola, Milenko, ¿partimos? Sí, aquí estoy. Perdón, que Sí. Ya. es que estaba aquí viendo un temita interno de pega. Dame un segundito. No, no hay Darle. problema. Sí, Ahí está. Recording ahí in estaba preguntando. progress. Estamos. Vamos a dar entonces ronda a la ronda de preguntas. Aquí tenemos dos preguntas. Es en base a sobre empalmes. Al no aceptarse estos en zona crítica, ¿se concentran empalmes fuera de ellas? De los planos mostrados vi que en algunos casos casi el 100% de barras se empalmaban en el mismo lugar y sin que haya alternancia. Eso, ¿no es eso contraproducente, no solo en el ámbito constructivo, sino estructural? Perfecto, sí, es una súper buena pregunta. De hecho, le dio harta vuelta en la discusión de la NSH 430. Entiendo que la propuesta de la 430 va a ser hacer empalmes intercalados, lo cual es una buena idea. Ahora, hacerlo empalme intercalado genera probablemente tener fierros mucho más largos. Ahora, claro, esto evidentemente en esa zona que les dibujé ahí, les voy a pintar ahora con azul, se genera una única zona de empalme, donde van a estar todos los empalmes. ¿Eso es bueno o malo? Mira, cuando uno hace el diseño por capacidad y está diseñando y lo hace relativamente bien para que sea esta zona roja la que concentra la plastificación y se asegura que la sobreresistencia en los pisos superiores, o sea, de aquí hacia arriba, vamos a estar en condición elástica. Entonces, por eso que todo esto es un concepto de diseño por capacidad, no es solamente el muro, es el concepto de la estructuración. Uno tiene que asegurar que suceda esto, que de ahí hacia arriba esté elástico y de aquí hacia abajo elástico. Si es así, lo que sucede en esta zona azul que les pinté es una demanda solamente de fuerza. Acá no requieren mayor ductilidad, ni aplicación, ni nada, solamente fuerza. Y en ese sentido, los empalmes tienden a ser, las zonas de empalme tienden a ser bastante resistentes, ¿ya? Vino Santiago Pujol hace un tiempo a hacer un par de charlas de las que organizó Chicina y mostró todos unos ensayos de empalme y mostraba que en realidad el empalme era capaz de hacer fluir la armadura, pero fuera de la zona de empalme. O sea, ustedes con esto son capaces de asegurar que esta zona van a tener armadura fluyendo. Y finalmente, por supuesto, falla el empalme, porque el empalme se genera una fuerza de tracción en el hormigón, pero es cuando ya tienen fluyendo la armadura. Ahora, si tienen, como les repito, un buen diseño por capacidad, ustedes no debiesen esperar que estas armaduras que les voy a pintar en rojo acá estén fluyendo, ¿cierto? Porque fluyen se la van a concentrar abajo. Por lo tanto, el empalme, aunque estén todos juntos, no debiese ser un mayor problema. Desde el punto de vista constructivo, sí, efectivamente puede haber un problema, hay que fijarse en utilizar barras relativamente delgadas para el espesor del muro suficiente. ¿Mm? Pero no debiese ser un problema desde el punto de vista de resistencia. No sé sí, parece que sí, de nada. Después la otra pregunta, si quieres la leo Ahí yo, está. Milenko. Bueno, perfecto, no hay ¿Sí? problema. En el caso que seccionamos y dilatamos un muro, ¿cuál es la solución constructiva en el tramo corto de la losa que las une para evitar la concentración de cargas? En el caso que revisamos la presentación existía un chat, pero lo más probable es que la tracción no coincida con un chat. Claro, efectivamente, yo en general a ver, partamos en red. Eh, la mejor dilatación, efectivamente, es la que no se hace, ¿cierto? O sea, ojalá evitar dilataciones porque siempre son complejas. Yo no estoy diciendo que sean fáciles y que los constructores y los arquitectos estén felices con las dilataciones. Lo que les digo es que puede ser una buena solución para casos como estos. Ahora, efectivamente, cuando yo busco dilatar, trato de que coincida con un chat, porque efectivamente es muchísimo más fácil cuando coincide con un chat, ¿ya? Y es así que, si ustedes ven aquí, en el fondo hay un chat acá, entonces me permite hacer la dilatación. Eh, Cuando no tengo un chat y me veo la necesidad de hacer una dilatación, lo que típicamente se necesita, por ejemplo, yo no soy muy bueno para dibujar, pero supongamos que tenemos un muro ahí y un muro acá y queremos dejar esa dilatación
eh, que pinté en rojo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Rajamos la losa, o sea, hacemos que se genere una suerte de chaff, pero chiquitito. Si ustedes no necesitan acá mucho espacio, 2 o 3 centímetros, porque lo que yo necesito es romper la compatibilidad de formación. Entonces, dejando esos 2 o 3 centímetros en que la losa no llegue, y aproximadamente por lo que hemos usado nosotros, es 50 centímetros a cada lado. Con eso es suficiente porque necesitan una pequeña diferenciación. Si yo veo esto en la altura, vería, lo voy a pintar en azul, vería un muro ahí y el otro muro acá, ¿cierto? Imagínense que estoy tratando de ver una vista desde aquí, perdón, desde el otro lado. Estoy viendo una vista así, ¿cierto? Entonces, si este es el eje 1, este sería el eje 1. Si este es el eje B, esta sería la elevación del eje B, ¿cierto? Yo necesito que este punto se mueva diferente a este punto, y para eso necesito muy poca deformación. Entonces, solo con el hecho de tenerlos dilatados, en el fondo ya rompo la compatibilidad geométrica, y esto hace de que sean 2 muros individuales y no la suma de un muro compuesto. No sé, Marcelo, si ahí queda más claro, o realmente si esa era la consulta en particular. Súper claro quedó. Gracias. De nada. Bien, no sé si hay alguna Jorge, duda creo más. que ya no hay Igual, más preguntas. Déjame revisar. en todo caso, Sí, yo me quedo acá para cuando termine Ignacio, un cuarto para, volvemos para todas las que se le ocurran en el camino, ¿no? perfecto. Entonces, Ignacio, te veo por ahí, pero no te veo conectado. O sea, te veo, pero no te veo. Ahí Sí, está, aquí perfecto. estoy. Exactamente. Así que pasamos ahora. Ignacio, ¿puedes compartir pantalla? Perfecto. Ya. Voy a apagar la cámara también. Eh, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, en esta sección voy a abordar un par de ejemplos prácticos, sobre todo en el diseño de flexocompresión de secciones compuestas, y también vamos a revisar las capacidades de curvatura y si es que requiere o no confinamiento la sección compuesta que estaremos analizando. Entonces, en primer lugar, yo les quería mostrar un modelo ETAPS de los mismos, es el mismo edificio en el cual Jorge ha estado mostrando ejemplos en estas clases. Eh, para mostrarles, bueno, primero está todo el modelo levantado. En fondo, a ver, voy a mostrar aquí en 3D mejor, para que lo puedan ver. Eh, Primero, para poder analizar la sección compuesta flexocompresión, es necesario asignar un PIR que abarque toda la sección compuesta para poder obtener cargas axiales y de flexión de cada una de las secciones. Ya, aquí a modo de ejemplo tomé este muro de sección bastante rara, donde asigné solo un PIR para poder obtener todas las fuerzas que son las con las que vamos a diseñar la sección crítica y bueno, y en toda la altura. El resto de los muros están con los PIR, con los cuales diseñaremos en la próxima clase a corte, que en fondo vamos tomando cada sección rectangular del muro individualmente. También aprovecho de mostrarles, a pito de la pregunta que acaban de hacer, que en el modelo ETAPS o en el modelo estructural, también hacemos dilataciones en las losas para evitar efectos de acoplamiento que se puedan transmitir a través de la losa entre un muro y otro que hayamos dilatado. Entonces, bueno, de acá nosotros sacamos todas las solicitaciones de la sección compuesta con la cual vamos a proceder a diseñar algunos muros. El primer ejemplo que les voy a mostrar es de este muro que está acá, que comparte, es una T, que tiene el PIR 1.2 y el PIR C1, en el cual en realidad yo asigné un solo PIR, como les comentaba, y obtuve las solicitaciones. A ver, un segundo, estoy buscando el Excel.
Bueno, aquí, para que no se mareen tanto, este es un Excel en el cual se hace un análisis seccional de muros de hormigón armado, donde nosotros modelamos hormigón y acero para poder calcular diagramas de interacción y curvas momento-curvatura. Ya, este programa hace lo mismo que haría el Section Design de SAP, donde también podemos dibujar una sección, modelarle su armadura y obtener lo mismo que vamos a obtener de acá, que son los diagramas de interacción y las curvas momento-curvatura. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, eh, lo que nosotros haríamos en el diseño, antes de, en el fondo, saber si es que tenemos que confinar o no, es que tendríamos una sección T de espesor 20 centímetros, que es como viene originalmente la arquitectura, y vamos a empezar con el proceso iterativo de diseño, ¿ya? Estos números que yo estoy metiendo acá, para que, insisto, no se asusten, en fondo es la modelación del hormigón en planta, ¿ya? Entonces yo lo que estoy haciendo acá es graficando puntas de muro de 20 por 20 centímetros y, bueno, todo el resto del muro, ¿ya? Eh, Como primera iteración, vamos a suponer que tenemos dos barras del 16 en cada punta de muro, 2 más 2 barras del 16 en cada encuentro, y tendremos armadura distribuida Fi 8 a 20, que es lo mínimo que necesitamos poner. Ya, exactamente eso es lo que estoy haciendo ahora, colocando todos estos números, que después la gráfica va a quedar mucho mejor representado, ¿ya? Bueno, en el gráfico que tenemos acá, eh, se ve mucho mejor. Cada punto simboliza una barra. En el fondo, en estas puntas de muros tenemos barras del 16, en el encuentro 2 más 2 del 16, y esta es la doble malla vertical, que sería Fi 8 a 20. Entonces, lo primero que hacemos con esto es calcular los diagramas de interacción en cada uno de los sentidos de análisis, ¿ya? Que sería, en fondo, analizado en X, comprimiendo el ala, comprimiendo el alma, y después analizado en la sección, en la dirección Y, comprimiendo en fondo una ala y después comprimiendo la otra. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que cada una de las solicitaciones esté dentro del diagrama de interacción. Entonces, como pueden ver acá, el lado derecho del diagrama de interacción representa la compresión del alma de la T y la tracción del ala de la T. Entonces, para poder agrandar este lado del diagrama de interacción, va a ser necesario agregar acero en la parte traccionada para poder obtener mayores resistencias, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, voy a reemplazar las barras del 16 que había puesto inicialmente en las puntas de los muros y en el encuentro por barras del 22, y en esta sección amarilla voy a reemplazar Fi 8 a 20 por Fi 10 a 15. Vuelvo a calcular los diagramas de interacción. Y como pueden ver, ahora las solicitaciones que están representadas por puntos acá, están dentro de la resistencia del muro. Si lo analizamos en el otro sentido, estamos también cumpliendo con el diseño de resistencia. Con eso cumplimos la primera etapa, que es verificar la resistencia del muro. Estas solicitaciones corresponden solamente a las solicitaciones del piso 1, la cual previamente definimos que iba a ser la sección crítica. Entonces, el segundo paso es verificar la capacidad de curvatura del muro y verificar si es que necesita o no confinamiento. Para eso vamos a necesitar de input el desplazamiento de techo del edificio, la altura del muro
y la carga axial tal como lo define la norma. Entonces, bueno, nosotros aquí ya tenemos definida la altura del muro, que es desde la sección crítica hasta la coronación del muro. Obtuvimos las cargas axiales, para las cuales vamos a calcular los diagramas momentos curvatura, y previo se hace el análisis modal espectral, de donde podemos obtener el desplazamiento de techo, como indica el decreto. Entonces, bueno, este Excel, como les decía, va a calcular las curvas momento-curvatura. También se pueden obtener del Section Design de SAP y va a entregar la misma información. Entonces, primero verificamos qué pasa cuando se comprime la punta del ala. Y bueno, esta es la capacidad de curvatura del muro. Esta línea segmentada representa la demanda de curvatura del muro obtenida de esta manera, que es la misma fórmula que les comentaba Jorge a través de varias simplificaciones, que llegamos a esta fórmula indicada. Si bien el muro, a ver, primero también voy a verificar el diagrama hacia el otro lado, comprimiendo las alas de la T y traccionando el alma de la T. Al igual que un ejemplo que mostró Jorge, cuando se comprime el alma y traccionamos todo el acero que tiene en fondo el ala, bueno, y definiendo también los estados límites últimos, que son 3 por 1000 de compresión para el hormigón, porque no es un hormigón confinado, nos damos cuenta que en realidad la capacidad de curvatura es bastante baja. De hecho, en este caso, no estamos cumpliendo con la demanda de curvatura del muro. Ojo que nosotros no estamos considerando el aporte elástico, ya que en fondo intentamos de siempre tener ese aporte elástico como un resguardo, y lo utilizamos solo en casos excepcionales, por todos los argumentos que ya explicó Jorge en esta misma clase. Entonces, existen métodos para poder mejorar la capacidad de curvatura del muro, y es en fondo agregando acero en la punta, de tal manera de poder desplazar un poco el eje neutro, ¿ya? Entonces, si es que yo vuelvo a la sección del muro y cambio aquí en la punta del muro estas barras por barras de mayor diámetro, voy a ir mejorando la capacidad de curvatura del muro. Si se fijan, acá viene calculada la capacidad de curvatura del muro. Esa información también la pueden obtener directamente del SAP. Cuando ustedes se meten en la curva MFI, buscan el hormigón comprimido al 3 por 1000 y les va a arrojar los valores de momento y de curvatura. Todavía me falta un poco para llegar a la capacidad que necesito, entonces voy a agrandar un poco la punta del muro. Ya no va a medir 20 centímetros, ahora lo voy a hacer medir 50 centímetros, 40 centímetros, perdón. Y generé una cabeza de compresión de 4 capas de 2 fierros del 22, ¿ya? Con eso gané un poco más de capacidad de curvatura del muro, y ahora sí estoy cumpliendo con la demanda de curvatura. Perfecto. Está recién el muro analizado en X. Ahora voy a seguir analizándolo en la otra dirección, o sea, comprimiendo ambos lados de las alas de la T. Bueno, aquí yo estoy definiendo el estado límite último, que sería la deformación del 3 por 1000 del hormigón en compresión. Y obtengo que la capacidad de curvatura es bastante baja. De hecho, no estoy ni cerca de llegar a la demanda de curvatura que me pide en fondo el análisis. Y bueno, de la mano de eso, nosotros calculamos el C límite, que es en fondo la longitud en la cual el muro va a estar bajo el 3 por 1000 de deformación. Y si nuestro C es mayor al C límite, la diferencia de eso
es la longitud que requiere ser confinada el muro. Estas fórmulas también vienen en el ACI y son para calcular el C-límite, y bueno, la longitud de confinamiento viene dado por la longitud de compresión del hormigón menos el C-límite. Y cuando analizamos hacia un sentido, necesitamos confinar 92 centímetros de hormigón, y cuando analizamos hacia el otro, necesitamos confinar 11 centímetros de hormigón. Y bueno, como normativamente la cabeza mínima tiene que ser de 30 centímetros de largo, nos va a quedar una cabeza de 30 por 30 y en el otro lado de 92 por 30. Entonces eso nos obliga a cambiar todo el eje a 30 centímetros, ¿ya? Entonces, bueno, yo la verdad, este es un edificio que ya están construyendo, así que ya tengo la respuesta más o menos preparada. ¿Y cuál fue el resultado del diseño? El resultado del diseño es que hicimos una cabeza de compresión de 75 centímetros de largo. Si bien nos pedía 92 centímetros de largo, al agrandar el hormigón el muro a 30 centímetros, la capacidad de curvatura mejora mucho y el eje neutro también se desplaza. Entonces, después vamos a verificar que con esos 75 centímetros era suficiente. Como pide la normativa también, fondo, nosotros confinamos con 3 barras en cada punta de la cabeza de compresión y dejamos barras FI 18 cada 12 centímetros. Después, la sección amarilla, dejamos FI 8-10, en el encuentro dejamos 2 más 2 FI 16, en esta sección café tenemos también FI 10 a 15, y aquí tenemos una pequeña cabeza de compresión de 30 por 35 centímetros con 3 barras del 16, 3 barras del 16 y 2 más haciendo una columna bien confinada, ¿ya? Al igual que como empecé en el ejemplo, después de agregar toda esta cantidad de acero, surgió la necesidad de agregar más acero en esta punta para poder controlar o poder aportarle capacidad de deformación al muro cuando lo analizábamos en X. En fondo, este es un proceso bien iterativo. Primero van a diseñar a flexo-compresión, van a verificar la deformación hacia un sentido, lo van a arreglar, van a pasar al otro sentido, como nos pasó ahora, nos pidió confinamiento, agregamos un montón de hormigón, agregamos un montón de acero, y eso arruinó el diseño en el sentido de análisis X. Entonces obligó a reanalizar en X, volver a asignar más acero en la punta para poder ganar capacidad de curvatura, y eso nos obliga después a reanalizar en el sentido y verificar nuevamente dónde está el eje neutro, cuánto es la longitud de confinamiento. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a mostrar que resultado de este diseño, los diagramas de interacción van a crecer un poco, van a seguir cumpliendo el diseño. Vamos a verificar la capacidad de curvatura, comprimiendo la punta del alma de la T. Estamos ok, la capacidad de curvatura es mayor a la demanda. Vamos a calcular ahora comprimiendo las alas de la T, lo cual era poco preocupante, sabíamos que teníamos harta capacidad de curvatura hacia ese lado. Y vamos a verificar nuevamente la capacidad de curvatura en las alas, pero ahora nuestro estado límite último del hormigón va a pasar a ser del 8 por 1000, ya que es hormigón confinado. Y como pueden ver, ya analizando, comprimiendo esta pata de la T, logramos aportarle una buena capacidad de curvatura al muro, y lo propio va a pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Y bueno, aquí está el confinamiento que necesitábamos, que bueno, como les comentaba, se calcula, en fondo, calculando el C-límite, que es la fórmula que trae la 6, y calculamos el eje neutro. También este valor lo podemos obtener directamente desde un programa como Section Design, o bueno, con cualquier programa de análisis seccional. Y una vez hecho esto, ya queda resuelto el diseño de este muro en la sección crítica solamente.
Ya en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, vamos a diseñar el muro ya en todos los pisos para que vean qué otro tipo de cuidados tenemos que tener, ¿ya? El segundo muro que vamos a analizar es, a ver, voy a volver a mostrar el modelo ITAPS, es este muro que llamé Mosé, por poner un nombre, y el que vamos a diseñar también en la sección crítica, y ahora vamos a también diseñar en toda la altura. ¿Ya? Solo a flexo-compresión en la clase del jueves vamos a estudiar el diseño a corte. Bueno, como pueden ver, Jorge mostró el ejemplo de este muro, mostró el ejemplo de este acá, yo acabo de mostrar este, ahora voy a ir con este, después con este de acá, y después en la otra clase estudiaremos a corte otros muros para en fondo abarcar casi el edificio completo. Ya, entonces, bueno, aquí hicimos lo mismo, sacamos de nuestro modelo ITAPS nuestras solicitaciones a flexocompresión de la sección compuesta del muro, y también nuevamente vamos a partir colocando la armadura mínima que nos exige la normativa. En fondo son barras del 16 en los bordes, 2 más 2 barras del 16 en los encuentros, y armadura distribuida FI 8 a 20. ¿Ya? Voy a achicar un poco la pantalla. Ya, bueno, como les comentaba, tenemos 2 barras del 16 en cada punta de muro, tenemos 2 más 2 barras de 16 en cada encuentro, y la doble malla vertical FI 8 a 20. Con eso hacemos lo primero que debemos hacer, que es verificar la resistencia del muro. Nuevamente, los puntos que ven en el diagrama de interacción corresponden a las solicitaciones del piso 1, que es el piso que seleccionamos como la sección crítica y que en fondo va a ser el primero que vamos a diseñar. Como pueden ver, hay un solo punto que se nos escapa del diagrama de interacción, que es el que representa cuando se comprime toda esta parte del muro y se reacciona esta parte de acá. ¿Ya? Esta imagen está rotada, así que para que lo puedan ver cómo está modelado en planta, es esto comprimido y esto traccionado. ¿Ya? Entonces, para poder aportarle más resistencia a este lado del diagrama de interacción, vamos a tener que agregar acero en esta parte de acá, que es el que nos va a ayudar a resistir más. Para eso vamos a agregar barras FI 22 en esta patita amarilla, y también vamos a agregar barras FI 22 en este encuentro. Volvemos a calcular los diagramas de interacción. Y bueno, perfecto. Ahora cada punto está cayendo dentro del diagrama de interacción. Estamos cumpliendo con la resistencia. Después de eso, tenemos que volver a verificar capacidad de curvatura y requerimiento de confinamiento si es necesario. Como les decía, para eso necesitamos tener calculado previamente el desplazamiento de techo del edificio. Tenemos que tener la altura del muro. Como este es un edificio regular, todos los muros tienen la misma altura, que la sección crítica está en el piso 1, así que la altura es desde el piso 1 hasta la coronación del edificio. Tenemos las cargas axiales y con eso podemos calcular los diagramas de momento curvatura. Con estado límite 3 por 1000 del hormigón, porque no es hormigón confinado. Entonces lo analizamos en X primero, vemos cuando se comprime la patita que está acá. Si bien no tiene una gran capacidad de curvatura, por lo menos es mayor a la demanda. Este punto amarillo también, no está de más mencionarlo, este punto amarillo representa la primera afluencia del acero traccionado.
Ya, nosotros siempre verificamos que el acero en tracción esté fluyendo al momento de llegar a la capacidad última del hormigón, para en fondo tener un correcto diseño a flexocompresión. Cuando analizamos el diagrama de curvatura hacia el otro lado, o sea, comprimiendo esta gran masa de hormigón, obviamente tenemos una mayor capacidad de curvatura, casi más del doble que la demanda. Luego, si analizamos en el otro sentido, vamos a verificar los diagramas de momento de curvatura. Y tampoco tenemos mayores inconvenientes. En fondo, los mayores problemas siempre los vamos a tener cuando tenemos patas cortas en una L o en una T, pero aquí tenemos, fondo, una L que no es como una L, es como la mitad de un cuadrado casi, con varias patas chiquititas que nos ayudan bastante con el aporte del hormigón a ganar capacidad de curvatura. Con esto ya en fondo queda cerrado el diseño, verificamos que la demanda de curvatura siempre fuera menor a la capacidad de curvatura en, en- en todas las direcciones y en cada sentido de análisis. También verificamos que el C límite siempre fuera mayor al C calculado de cada sección, y con eso verificamos que el muro no requiere confinamiento, ¿ya? Entonces, después, el paso siguiente es seguir trabajando con la misma sección, pero con los pisos de más arriba, ¿ya? Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que vamos a seguir con el mismo diseño que teníamos en el piso 1, pero ahora lo vamos a verificar con las solicitaciones del piso 2. La gran diferencia que hicimos acá, en realidad, bueno, en el proceso de diseño, cada mano va a ser diferente. O sea, el diseño que yo les mostré efectivamente cumple todos los requerimientos. Sin embargo, en el momento que este edificio fue diseñado, el resultado del diseño fue otro, que también cumple el diseño. La diferencia es que tenía más optimizado el acero. Y en vez de tener barras Fi 22 a 10, que fue lo que yo puse acá, eran Fi 22 a 15. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora en el piso 2 pasamos a agregar barras acá de Fi 22 a 15 a Fi 22 a 12, ¿ya? Y más adelante les voy a explicar por qué decidimos agregar más acero en el piso 2. Les voy a mostrar que en fondo en el piso 2 también cumplimos con el diseño a flexocompresión, que las solicitaciones están dentro del diagrama de curvatura. ¿Y por qué decidimos agregar más acero? Bueno, acá están los diagramas de interacción, las solicitaciones están dentro del diagrama de interacción, y ya en el piso 2 no es necesario volver a analizar la capacidad de curvatura y si necesitamos confinar o no, ya que nosotros decidimos hacer que el piso 1 fuera la sección crítica, y es ahí donde se van a concentrar los mayores esfuerzos y deformaciones del muro. ¿Y por qué recalco la palabra decidimos? Porque nosotros vamos a diseñar el muro en toda su altura para que la sección del piso 1 sea la menos resistente en comparación a las solicitaciones que el resto de los pisos, asegurando que si el muro va a fallar en algún lado, o va a fluir, o va a rotular en algún lado, va a ser en la sección más débil, que va a ser el piso 1. Por esa razón, decidimos agregar más acero en el piso 2, y bueno, y de ahí hacia arriba. Luego, en el piso 3, continuamos con el mismo diseño del piso 2, es exactamente el mismo, todavía tenemos barras Fi 22 a 15 en esta patita de acá. Verificamos nuevamente los diagramas de momento, los diagramas de interacción. Y bueno, aquí pueden ver que estamos cumpliendo. Y aquí en fondo se ven muchos menos puntos que en los otros casos, porque solamente tomé las solicitaciones del bottom del piso, o sea, de la parte de abajo del piso. ¿Por qué fue?
porque después de ese piso las barras iban a empezar a cortarse, íbamos a empezar a traslapar y a disminuir la cantidad de acero desde el piso 3 hacia arriba. Entonces, como pueden ver, ya en el piso 3 de la mitad hacia arriba, sacamos las barras del 22 que teníamos en esta patada acá y empezamos a agregar barras del 16, dejando 3 capas de Fi 16. Agregamos un par de barras Fi 8 para hacer la doble malla vertical y en el encuentro mantuvimos todavía las barras Fi 22. Verificamos nuevamente que estemos cumpliendo con la resistencia requerida. Acá están los diagramas de interacción. Un segundo que esto está un poco pegado. Aquí agregué las imágenes, bueno, diagrama de interacción analizado en X, comprimiendo un lado, comprimiendo el otro. Después el diagrama de interacción analizado en Y, también comprimiendo un lado, luego comprimiendo el otro. Después diseñamos el piso 4, hacemos lo propio, mantuvimos la armadura del piso 3, ya tengo calculado los diagramas de interacción, cumple con el diseño, y ya a medida que vamos subiendo en la altura, ya empezamos a agrupar más pisos y buscamos en algún momento llegar a la armadura mínima. Ya, después aquí tengo agrupados todas las solicitaciones del piso 4 al 7, donde verificamos que el diseño, donde ya todavía seguimos con las barras del 16 acá, pero en este encuentro que habíamos mantenido las barras del 22, ya las pasamos a barras del 16, cada vez vamos optimizando armadura a medida que vamos subiendo en la altura. Ya verificamos la resistencia, está perfecto, y luego ya del piso 8 al 14, tenemos la armadura mínima, 2 fierros de 16 en cada punta de muro, tenemos 2 más 2 Fi 16 en cada encuentro, y armadura distribuida doble malla vertical Fi 8 a 20, que es lo mínimo para muros de 20 centímetros de espesor. Verificamos la resistencia del muro y está perfecto. Yo les comenté que en fondo nosotros decidimos agregar más armadura en el piso 2 para poder hacer más resistente el piso 2 o más débil, depende del punto de vista, el piso 1. Y aquí les voy a mostrar esta gráfica donde pueden ver en la línea azul graficadas las solicitaciones del muro, analizado solo en un sentido. En morado tenemos graficado Fi momento nominal para una carga axial dada, y en verde tenemos momento nominal para una carga axial dada. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros criterios de diseño en los pisos superiores para poder garantizar que el piso 1 fuera la sección crítica y donde se van a concentrar los esfuerzos y las deformaciones? Lo primero es que el piso 1 es el que tiene menor sobreresistencia. La sobreresistencia es el término que compara la resistencia del muro versus la solicitación del muro en ese piso. Ya en la próxima clase, Jorge les va a enseñar a calcular este factor, que es un factor que nos va a servir también para el diseño de corte por capacidad en el muro. Pero básicamente la sobreresistencia es esta distancia que vemos acá. Entonces, el piso 1 efectivamente es el que tiene menor sobreresistencia, asegurando que sea el piso que fluye. También nosotros tenemos como criterio de diseño que no se disminuya bruscamente la resistencia del muro para evitar plastificaciones en pisos superiores debido a modos superiores de vibrar del edificio. Ya en particular, lo que nosotros hacemos es mantener por lo menos el 70% del momento nominal en la sección crítica hasta la mitad de la altura. De hecho, por eso agrupé hasta el piso 7 la solicitación en algún momento, y ya después del piso 8 hacia arriba puede hacer un diseño un poco más grosero, agrupando más pisos, ya que ya estaba con la armadura mínima para esta sección de hormigón.
¿Ya? Y como último ejemplo que les traigo, que lo voy a abordar un poco más rápido en virtud del tiempo, es, a ver, acá está. Es el siguiente muro, que tiene una sección bastante extraña, ¿ya? A ver, voy a arreglar un poco la sección para, para partir en fondo desde cero con esto. Voy a colocar 2 barras del 16 en cada extremo. Voy a colocar 2 barras del 16 en cada unión. Voy a poner armadura distribuida Phi 8 a 20 y vamos a ver qué obtenemos de resultado de este diseño. Bueno, eh, yo sé que puede ser medio enredado para ustedes ver este Excel para análisis seccional, pero insisto, esto mismo lo pueden hacer con SAP, con Section Design, que es bastante intuitivo, ya que en fondo van dibujando casi como en un AutoCAD la sección de hormigón y modelando con puntos o barras distribuidas las mallas o cabezales de los muros. Pero aquí tenemos 2 Fi 16 en cada punta de muro, 2 más 2 Fi 16 en cada encuentro y doble malla vertical Fi 8 a 20. ¿Ya? Con eso verificamos los diagramas de interacción del muro. Vemos en sentido X, nos estaría faltando un poco de acero en esta punta de acá para poder agrandar este lado de la curva del diagrama de interacción. Aprovechamos de verlo en Y, vemos que cumple, bastaría simplemente agregar un poco de acero en esta punta y estaríamos cumpliendo con lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto. 790, voy a hacer una cabeza de 40 centímetros de largo con barras del 16 cada 10 centímetros. De hecho, voy a aprovechar de poner mejor barras del 18 para asegurarnos que el diseño cumpla de una. Con eso verificamos nuevamente los diagramas de interacción. Está cumpliendo la resistencia, no es de extrañarse que en el otro sentido que ya estaba cumpliendo, siga cumpliendo. Y pasamos a verificar la capacidad de curvatura y el requerimiento de confinamiento. Como les he dicho ya en los otros dos ejemplos, necesitamos la altura del muro, la carga axial del muro y el desplazamiento de techo que lo podemos calcular como nos indica el decreto. El estado límite último va a ser 3 por 1000 del hormigón y verificamos. Como es de esperar, la capacidad de curvatura cuando se comprime esta punta del muro es mucho más baja que cuando se comprime toda esta sección de hormigón, tal como se puede ver graficado acá. ¿Ya? Ahora vamos a analizarlo en Y, vamos a ver qué pasa cuando se comprime esta gran pata que está acá, tenemos una gran capacidad de curvatura, y vamos a ver qué pasa cuando esta gran pata de hormigón se tracciona y se comprime esta mini T. Efectivamente, necesitamos confinar y nuestra capacidad de curvatura es menor a la demanda de curvatura. Entonces, bueno, en virtud del tiempo, este es un proceso iterativo, vamos a ir agregando fierro, probablemente ir agregando acero en esta punta de acá, nos haga que después la capacidad de curvatura, cuando se comprima esta punta acá hacia el otro sentido, nos empeore, entonces vamos a tener menos capacidad, quizá en algún momento no nos dé, tengamos que ir arreglando. Como esto ya lo tenía diseñado, vamos a llegar al tiro al resultado final, donde, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que, en toda esta T, y en este cachito verde que se alcanza a ver acá, a ver, este de acá, y todo esto de acá, llenar con barras Fi 22 cada 10 centímetros. También tuvimos que agregar una gran cabeza de compresión con barras Fi 16 cada 10 centímetros. Con eso, no es de extrañar que el diseño de flexo-compresión por resistencia esté cumpliendo. Acá está el diagrama de interacción en X, diagrama de interacción en Y,
verificamos nuevamente capacidad de curvatura, está cumpliendo cuando se comprime esta punta del muro, por supuesto que cumple cuando se comprime esta gran pata. Si lo estudiamos en I, por supuesto que va a cumplir cuando se comprima esta pata de acá. Y vamos a ver si logramos arreglar esto de acá, y efectivamente logramos aportarle una capacidad de curvatura con un buen diseño, donde estamos cumpliendo con la capacidad de curvatura, con la resistencia, y nuestro C es menor al C límite, por lo tanto no se requiere confinamiento. Y hasta acá van a quedar los ejemplos de hoy, y aquí, si pudieron ver, en el diseño de este muro fue necesario aportarle o agregar una gran cantidad de acero para poder cumplir con todas las exigencias, lo cual, como es de esperar, nos va a arrojar un gran valor de sobreresistencia, lo cual nos va a hacer muy complicado el diseño a corte por capacidad. Así que la próxima clase retomamos desde este ejemplo para diseñar este muro a corte por capacidad y ver otras consideraciones que también tenemos que tener en el diseño a flexo-compresión, que nos incide directamente en el diseño a corte por capacidad. Muchas gracias, Ignacio, pero así, justo en el tiempo. Sí, pero con reloj suizo casi. Déjenme abrir el chat. Ya, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Las preguntas las pueden hacer, como les habíamos comentado anteriormente, levantando la mano o activando el micrófono. Vi una mano, pero se me desapareció. Vi una mano arriba, pero se me desapareció. ¿Dónde está? A lo mejor parece que la persona que levanta la mano se arrepintió después de hacer la pregunta. Ahí está. Gonzalo, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola. Consulta para Jorge e Ignacio, o cualquiera de los conoce. Más que nada duda de, no sé si entendí bien el procedimiento del ejemplo. Me ha tocado hacer, creo que gran parte de lo que hiciste. Tengo duda de las solicitaciones. Entiendo que la solicitación original corre el modelo con los diseños normal de modelo espectral, mayor a las solicitaciones me imagino que por la normativa de carga vigente, y con eso verificaste tus muros a flexo-compresión, ¿cierto? Así, tal cual. En fondo, el espectro con factor de reducción, combinado como dice la norma, y yo obtuve todas las solicitaciones. Perfecto. Por ende, todo lo que hemos aprendido, instrumentos de diseño por capacidad, y lo que me imagino que en la próxima clase del factor de suelo resistencia y amplificación dinámica, se aplican netamente al corte. Bueno, esa duda me queda. No sé sí, si en el diseño a flexo-compresión, el factor de sobreresistencia es un indicador para verificar que la sección crítica va a ser la menos resistente de todo el edificio. Pero no es la resistencia neta, es la resistencia versus la solicitación. O sea, la zona crítica de los pisos de más abajo, por tener mayor carga axial, va a resistir mucho más, pero en fondo también va a estar más solicitada. Entonces, para el diseño flexo-compresión también nos sirve el factor de sobreresistencia, pero obviamente es mucho más dominante también en el diseño a corte. Claro, pero tú las solicitaciones que mostrabas en el diagrama de interacción eran las solicitaciones que sacaste del Solo modelo de análisis estructural, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Esa verificación que te digo en la altura lo hago con ese gráfico que mostré de solicitación y resistencia. O sea, hasta ahí en teoría es lo mismo que se hace hoy en día con el decreto 60. Exactamente. Hasta por lo menos ese punto del desarrollo sería lo mismo que se está haciendo actualmente. Exactamente, con secciones compuestas. ¿Puedo agregar una cosa? Claro, es ¿Sí? exactamente lo mismo, porque una cosa es la resistencia, que claro, tenemos que darle la mínima que nos exige la normativa, Claro. pero el diseño por capacidad es cambiar el paradigma del diseño, es el concepto total de diseño por capacidad. Entonces, en la parte de flexo-compresión, lo importante, como decía Ignacio, es que el diseño por capacidad nos obliga a seleccionar el mecanismo de colapso. Y en particular, para el caso de los muros, el mecanismo de colapso significa que tengo que tener una única rótula
típicamente en la base del muro, pero puede ser eventualmente en el cielo del último subterráneo, o del primer subterráneo, perdón, pero asegurar que esa va a ser la zona más débil, entre comillas, o sea, la primera que va a alcanzar la afluencia, ¿cierto? Claro. Y eso significa que o le disminuyo la resistencia esa, o aumento la resistencia en el resto. Entonces, claro, tengo que cumplir con la norma, pero por sobre la norma, en flexocompresión lo que me interesa es asegurar que sea una única zona la que va a contener el giro plástico. Ok. Y en función de eso, última pregunta, no entendí bien la parte de por qué en el piso superior no aumentaron la armadura que tenían versus la solicitación. Porque tú tenías partiste de un ejemplo y ya estabas cumpliendo, pero por criterio la aumentaron. Eso no me quedó tan claro de el concepto detrás de eso. Ya, te lo voy a rayar aquí a ver si se entiende. En el fondo, tenemos ese muro y tenemos una demanda de momento, ¿cierto? Típicamente va a ser así. Claro. Y bueno, en este caso en particular, puede haber sido no me acuerdo bien, Ignacio me puede corregir, pero puede que la demanda haya sido un poquitito diferente, media caprichosa, no sé, que haya sido una demanda como esa, por ejemplo, de momento, por alguna configuración de muro. Entonces, si yo dibujo en rojo la resistencia que le estamos dando y la hago así, tengo que verificar que siempre la distancia entre la resistencia que estoy otorgando y la demanda, que es la sobreresistencia en realidad, claro, siempre la distancia sea mínima en la zona donde yo quiero donde yo quiero que plastifique. Entonces, hay veces en que por alguna configuración especial desaparece el muro en el piso 2 o alguna cosa extraña, como este diagrama extraño de momento que te puse, que no nos aseguran que sea tan claro que la distancia entre, acá lo voy a poner, que esto sería el M último, y pongámosle acá que este es el momento probable, ¿ya? Entonces, para asegurarnos de que efectivamente sea la zona crítica, la distancia menor, que lo voy a rayar con ahí, que efectivamente esa sea la zona crítica, hay veces que conviene o que nos obliga a aumentar la resistencia en algún piso, que en este caso era el piso 2. Entonces, aumento en ese piso, le pongo más armadura de manera tal de estar súper seguro de que esta distancia es mayor en las zonas fuera de la zona de rótula plástica, que yo espero que tengan un comportamiento elástico. Ya, perfecto. Entonces, por eso hay veces que uno aumenta para asegurarse que efectivamente la rotulación se produzca donde yo quiero que se produzca. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Por acá veo unas preguntas en el chat, dame un segundito. Se me perdió. Acá está. Francisco Carrasco pregunta, Luis, al tiro vamos con tu pregunta. Francisco Carrasco pregunta, ¿la altura que debo considerar para calcular ese límite es la altura desde donde considero la rótula plástica o la altura total del muro? No, siempre la altura es de donde considero la rótula plástica. Porque supongamos que en el fondo, si tuviera un muro como este, en que la rótula plástica la estoy considerando en esta zona, el modelo que yo estoy, porque finalmente, ¿para qué me sirve la altura crítica? O sea, la altura del muro en realidad, HW, me sirve para calcular el C límite y para estimar cuánto va a ser la deformación epsilon C último. Y para ambos, lo que yo estoy utilizando es la simplificación de la rotulación. Es decir, que el delta último yo lo puedo comparar con el phi último a través de la expresión de que delta último es igual a HW por teta último, en que teta último en realidad es phi último por la longitud de la rótula plástica, que podemos considerar que es L omega medio. Entonces, ¿es esta la altura que me interesa? No me interesa esta. Porque el giro, lo voy a hacer exagerado, yo no soy muy bueno para el dibujo, pero en el fondo yo voy a suponer que este muro se va a quebrar ahí en la zona plástica,
no se va a quebrar, pero va a girar completamente en la zona, en la zona de la rótula plástica. Entonces, el phi que me interesa y el teta que me interesa está aquí. Así que es la altura desde la rótula plástica hasta el piso más significativo donde yo espero donde estoy calculando y estimando la demanda de deformación. No sé si ahí queda. ¿Sí se entiende ahí? Aquí está escribiendo también, un segundo que apareció una pregunta, dice que sí, efectivamente dijo gracias ahí Francisco Carrasco. La segunda pregunta es con, ¿dónde está? Acá está, Alejandro Cofre dice, en el ejemplo se puso más armadura a los pisos superiores respecto al piso de la zona crítica. ¿Cuánto más acero se debe agregar? ¿Se puede utilizar el factor de DC de los muros para esta filosofía de armado? A ver, ¿cuánto más? Es una buena pregunta. A ver, si lo vemos desde el punto de vista de la sobreresistencia, y voy a dibujar solamente el diagrama de momento versus el diagrama de momento probable, yo podría calcular, esto es momento probable, y el azul es el momento último. Yo podría calcular la sobreresistencia como el momento probable partido por el momento último, ¿cierto? Que en el fondo no es otra cosa que esta distancia. Uno podría decir, mire, bastaría con asegurar de que la sobreresistencia en la zona crítica sea siempre menor que la sobreresistencia en cualquiera de los otros pisos. O sea, que esta sobreresistencia sea siempre menor que la sobreresistencia en los pisos superiores. Con eso asegurarían esto. Pero, si se acuerdan, en el primer bloque que vimos, en el primer módulo, yo les comenté que este es como el típico diagrama de momento obtenido en un análisis elástico. Pero cuando esto plastificaba y hacíamos un análisis no lineal considerando plastificación, el diagrama de momento cambiaba y le aparecía, esto no es muy técnico el nombre, pero se van a acordar siempre, la famosa guata. Entonces, los diagramas de momento tienden a tener esta forma. En realidad, la demanda de momento en los pisos intermedios en los análisis no lineales tienden a ser mayores que los que uno estima para la condición elástica. Y para eso habían dos propuestas, una de Priestley y otra del profesor Meili, que está en el libro, que básicamente la de Priestley dice, mire, dibuje un envolvente de momento para tratar de contener esta guata, que dice... aquí no me acuerdo de memoria, pero están en los apuntes de la primera clase. Me parece que es utilizar el 70% del momento en la base puesto a la mitad de la altura del edificio. Con eso ustedes hacen un envolvente, que sería esta verde. Y con eso se aseguran que siempre la resistencia fuera de la zona crítica va a ser mayor. Y la otra es la que proponía el profesor Meili, que en el fondo decía, suba su diagrama de momento y haga un envolvente de este tipo. Así, y ahí, y en el fondo, aquí decía, diseñe los pisos superiores con el momento multiplicado por el factor de sobreresistencia. Son básicamente las tres formas que uno tiene de asegurar de que efectivamente la zona más débil, mi fusible, la zona que primero va a alcanzar la afluencia, siempre sea aquella zona que yo definí que iba a hacer mi mecanismo de colapso. Perfecto. Y dentro de la misma pregunta tenía Alejandro Cofre que en el ejemplo se cambió el espesor del muro para cumplir con los requisitos de diseño. ¿Esto podría hacer cambiar la zona crítica? Sí, siempre uno, claro, cuando uno cambia los espesores, o fíjense que lo típico que uno va bajando armadura hacia arriba o incluso cambiando la calidad del hormigón, siempre uno puede ir chuteando la zona crítica hacia arriba. Por eso que es importante hacer estas verificaciones, siempre asegurar que las zonas fuera de la zona crítica donde yo espero rotulación tengan sobreresistencias mayores que la zona donde yo espero que se rotule. Hay que hacer esa verificación. Efectivamente, si uno cambia espesor y va disminuyendo resistencia hacia arriba, puede equivocarse y generar una zona crítica donde uno no quería que ocurriera. Perfecto. Y antes de pasar a la pregunta de Ignacio González, vi la mano arriba de Luis
Luis, no me acuerdo el apellido, Luis Díaz. Te escuchamos, Luis. Parece que ya no quiere preguntar. Lo que pasa es que estábamos pasando por las preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar con la pregunta de... Sí. Ok, Luis, te escuchamos. Sí, tenía el micrófono apagado, perdón. No, tengo una pequeña consulta. Mira, estaba mirando ahí que usaron el 3 por 1000 y el 80 por 1000 para el acero, cuando confeccionaron los diagramas momento, curvatura y el de diagrama interacción. Y cuando ocupan el 3 por 1000, ocupan 600 para el C al 3 por 1000. Si uno hace un cálculo da como 660, me parece, ¿ah? En la fórmula que se aplica. La fórmula del C-límite. Sí, como no tiene importancia, pero da 660 si uno hace el cálculo, aproximadamente, ¿ya? Pero perdón, ¿tú te refieres a cuando uno calcula el C-límite Claro, de la CI, que es el con LW 600, partido por 600, sí, perdón, pero delta cuando uno hace el último, cálculo, no llega a 600, llega a 660. Tú llegas a sí, 600 no, cuando ocupas 3,3 por sí, 1000. no, pero eso, ¿sabes? Yo me contaron la anécdota de por qué pusieron 600 y no 660. ¿Ya? Supongo que será verídica, pero según lo que me comentaron, que cuando esto se discutió en el ACI, el profesor, que no me acuerdo en este minuto, de repente me voy a acordar el nombre, pero uno de los que está proponiendo esta fórmula dijo, oigan, no pongan 660 porque puede quedar la falsa sensación de precisión. Y esto no es para nada preciso, es una Sí, aproximación que nos permite exactamente. tener un índice, entonces ponga 600, ¿ah? Ya, Para no dar la falsa sensación de precisión. ya. No, preguntaba cómo parece el 3 por 1000 y el 80 por 1000. Y la otra consulta que tenía es la siguiente. ¿Qué esfuerzo de formación toma para el hormigón? ¿Qué diagrama? Para el Sí, hormigón sí. confinado, No, sin confinar primero. no, el diagrama típico de Hohenstadt, con la parábola y después decayendo en línea recta, o también si ocupan ITAPS o SAP, ocupa típicamente Mander. Ya, perfecto. Esa era la consulta, ¿ya? ¿Sí? Ya. Y cuando ocupan Mander, ¿lo ocupan con la sección completa, con el ancho completo del muro o simplemente lo que está confinado? No, esas ecuaciones siempre están con el ancho completo. Uno puede hacer refinaciones en el SAP de poner Ya. el recubrimiento, pero no, me No, no parece que vale no la pena. funciona muy bien eso. ¿Ah? No, Ya. no vale la pena y no funciona muy bien por lo que recuerdo. Nosotros en realidad en la oficina ocupamos unas planillas que Ya. no. Y para el acero, como están ocupando 80 por 1000 de formación, pasan la meseta, ¿no? Sí, se pasa a la meseta y después se endurece. Eso se pueden afinar las Pero constitutivas. ¿Ah? después de la meseta lo afinan con una curva, una línea recta o un polígono. Mira, yo lo he hecho con las dos, ¿ah? Pero yo en general el ACI lo que estima es que después de la afluencia se genera el plató. Ahora, en términos prácticos, lo que se va a proponer en la norma nueva es cortar el acero o impedir que el acero se forme más del 3%. Si llegar al 8% es difícil, ¿no? O sea, no va a estar permitido básicamente, porque en un problema cíclico se entiende que el acero no va a ser capaz de tener ciclos a más del 3% de formación. Que es mucho, 80 por Sí, 1000, ¿no? sí, 8%. sí, 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 ahí va. En este minuto no chequeamos la deformación en el acero, pero está ¿cómo se llama? Previsto que se chequee en la norma chilena, en la nueva, ¿sí? Limitarlo a un 3%. Ya. Oye, muchas gracias por la respuesta, ¿eh? De nada, gracias por las preguntas y los comentarios. Gracias, Luis, y vamos a pasar a la última pregunta, que era de... ¿Dónde está? Acá está. Ignacio González dice, ¿con qué constitutivas trabaja esa planilla? ¿Margen en el hormigón o PARC en el acero o utilizan el acero elastoplástico? Consulto para poder comparar con el Section Designer de SAP 2000. Esa es la misma pregunta que hizo Luis recién y que respondió Jorge.
Perfecto. Así que, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Así que déjame revisar si es que hay otra preguntita por acá. No, ya no se me ha pasado ninguna mano arriba. Así que estamos, chicos. Nos pasamos 5 minutos, pero creo que son buenas estas instancias cuando se da, digamos, la discusión y se hacen las preguntas o poder aclarar las dudas. Así que nos vemos el próximo jueves, que es el último día del curso. Nos vemos a eso de las 18 horas.